Guillaume Locke nació en París, Francia, pero ha vivido en Ecuador muchos años. Y de hecho se desempeñó como ministro con el expresidente Rafael Correa, primero como coordinador de conocimiento y talento humano, ministro de Cultura y luego finalmente como ministro de Relaciones Exteriores. Su principal desempeño hoy en día es de investigador principal en el Center for Economic and Policy Research y también es profesor en Sciences Po. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar en tu programa. Bueno, la primera pregunta es cómo un francés llega a ser ministro en Ecuador y durante tanto tiempo, ¿no? 4 años. ¿De dónde viene la relación también con el entonces presidente Rafael Correa? No, mira, también soy ecuatoriano, no es importante, sí, nací en Francia, pero viví muchísimos años en el Ecuador y fui naturalizado ecuatoriano en su debido momento, ciudadano mucho antes, luego naturalizado. Bueno, viví cerca de 20 años creo en el Ecuador, así que sí, probablemente más ecuatoriano que francés hoy en día. Eh, Luego la relación con el presidente Correa fue una relación, yo era académico en la Flaxo, yo era profesor en algunas universidades de hecho y estaba terminando mi doctorado, que lo cursé en Londres, pero estaba en la fase final de culminar el doctorado cuando realmente varios colegas, porque el gobierno de Correa fue un gobierno con bastante presencia de académicos, de técnicos y académicos, muchos economistas allí en el gobierno de Correa. Varios se sumaron entonces al gobierno, ¿no? Un momento importante, muy, yo diría, muy utópico del momento constituyente nuestro, por allá en el 2007, 2008, con nuevas reglas de juego, creando una nueva sociedad, buscando grandes transformaciones sociales, políticas, económicas, para una sociedad del buen vivir. Entonces varios colegas, amigos, entrañables amigos entraron al gobierno y bueno, algunos me fueron convenciendo de que yo tenía que sumarme a este proyecto político y bueno, en algún momento accedí y fue un una maravillosa experiencia de vida, por supuesto, también una lucha política difícil, ardua, complicada de unos 10 años, el gobierno de Correa 2007-2017, que lastimosamente terminó con una traición casi shakespeariana, ¿no? Por parte de Lenín Moreno. Pero bueno, eso fue como poco a poco entré en primero como asesor del Ministerio de Planificación, luego como presidente de un consejo de regulación del sistema universitario, de la calidad académica sobre todo, y finalmente como ministro primero de Talento Humano, luego de Cultura, finalmente de Relaciones Exteriores en el gobierno de Rafael Correa. Justamente le quería preguntar sobre un episodio mientras era canciller, que es el de Julian Assange, ¿no? Que estaba asilado en la Embajada de Ecuador en Londres y duró ahí desde 2012 hasta 2019. ¿Cuál era el interés del gobierno de Ecuador en protegerlo y por qué eligió esta embajada, ¿no? Porque no fue a cualquier otra a pedir asilo. No, eso es una buena pregunta. Habría que preguntárselo a él porque en realidad a la final el Estado ecuatoriano terminó traicionando, ¿no? Cuando hubo la transición y se hizo cargo de la presidencia Lenín Moreno, Ecuador lo trató muy mal a Julian Assange, le invitó finalmente aquel fatídico 11 de abril del 2019 a las fuerzas de seguridad del Reino Unido a entrar en nuestra embajada y llevárselo a la prisión en lo que fueron 5 años más de pesadilla, de riesgo de extradición a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente el rol del Ecuador terminó siendo ambiguo, ¿no? Al principio le salvó la vida, creo, fundamentalmente, en los primeros años, pero luego cuando hubo una transición con un nuevo gobierno, traicionó el derecho al asilo, de hecho violó la propia constitución ecuatoriana, eh, eh, violó el principio sagrado de no devolución, que es muy importante en el derecho de asilo, que está consagrado en todo el derecho internacional del asilo, y lo entregó al Reino Unido. Eh, bueno, se decidió por Ecuador, habría que preguntarle a Julian, creo que le interesaba el proyecto político en el Ecuador, había tenido una entrevista incluso con el presidente Correa,
Y bueno, en aquel entonces, el 2012, el Ecuador era visto en el mundo como un país de mucho progreso, de mucha avanzada, proponiendo ideas nuevas. Julian Assange creo que es alguien que se caracteriza por su interés en las cosas nuevas, las ideas nuevas, la frontera la frontera de las ideas, ¿no? Y creo que Ecuador, sí, era uno de los países del sur global que más innovaba políticamente. Creo que eso fue lo que le convenció a Sánchez. De ahí, bueno, fue una relación muy, una, fue una política exterior complicada para el Ecuador, para nosotros. Obviamente estaba de por medio la relación con Estados Unidos, también la relación con Reino Unido, la relación con Suecia. Lo primero que se resolvió fue con Suecia, porque los suecos fueron poco a poco entendiendo de que esto les estaba haciendo daño, de que estaban ellos, hubo un informe muy importante de las Naciones Unidas, del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas, que estableció de que Assange era víctima de detención arbitraria y los suecos se dieron cuenta que estaban siendo acusados de una violación gravísima a los derechos humanos, por lo que finalmente se pudo dar paso a las grandes demandas del Ecuador, y una de ellas de que el ciudadano Julian Assange, que no enfrentaba cargo alguno, pudiera ser entrevistado en nuestra embajada, ¿no? Porque la idea es que tenía que ser entrevistado para que luego las autoridades suecas puedan decidir si es que iban a formular cargos o no. Y finalmente fue entrevistado. Las autoridades, la Procuraduría, perdón, la Fiscalía sueca se demoró algunos meses más para finalmente decidir que no iba a formular cargos, por lo que en teoría Julian Assange podía salir libre. Estamos hablando del 2017, de la Embajada del Ecuador y salir a la libertad y se terminaba su pesadilla. Lastimosamente, eh, el Reino Unido decidió que iban a buscar la quinta pata al gato, creo que hay que decirlo, que iban a decir que él había violado su libertad bajo fianza al ingresar en la jurisdicción ecuatoriana y que por ende si salía lo arrestarían y cuando pedimos garantías como Ecuador al Reino Unido que no lo iban a extraditar a los Estados Unidos porque estaría dispuesto obviamente Assange estar 2, 3 meses en una cárcel, en el peor de los casos, por violar su libertad bajo fianza, pero que se pudiera garantizar de que no hubiese proceso de extradición hacia Estados Unidos, el Reino Unido se negó a dar estas garantías. Obviamente, hoy sabemos por qué, porque tenían toda la intención de extraditarlo a Estados Unidos. Y por eso Julian Assange no pudo salir libre de la embajada y finalmente, con el cambio de gobierno, se extendió ese proceso 2 años más y con el cambio de gobierno se lo entregó al Reino Unido. Qué bueno que finalmente, después de 5 años, primero 7 años en la embajada ecuatoriana y luego 5 años en la cárcel de máxima seguridad del Reino Unido, eh, pudiéramos entrar en muchísimos más detalles sobre este caso. Es un caso complejo, ¿no? Pero después de 5 años preso en una cárcel de máxima seguridad, se pudo llegar a un acuerdo con la administración Biden y finalmente pudo salir libre Julian Assange gracias a la presión de muchas personas en el mundo, de un movimiento por su libertad, también ya todo el mundo se dio cuenta que lo de Suecia, que había sido la acusación inicial, ya no existía, ya no había acusación, ya no era un proceso en Suecia por supuesta violencia sexual, este caso ya no existía y que por ende solo quedaba la persecución eh, por su rol en Wikileaks, es decir, que daba una acusación eminentemente política que tenía que ver con libertad de expresión, que tenía que ver con periodismo, que tenía que ver con el tema con que Ecuador siempre había dicho que era el tema medular y que por ese motivo Ecuador le había dado el asilo. Creo que este es el punto más importante. Ecuador le dio el asilo a Julian Assange porque existía el riesgo de que fuera extraditado a los Estados Unidos por sus actividades como periodistas, por sus actividades como lanzador de alerta, como por sus actividades finalmente en la dirección de la organización Wikileaks. Y
todo lo demás, digamos, era un tema que se podía resolver. El Ecuador estaba de acuerdo, de hecho, el propio Julian Assange estaba de acuerdo en ir a responder preguntas en Suecia de la Fiscalía Sueca. El tema es que siempre quisimos, Ecuador siempre pidió una garantía de no extradición a los Estados Unidos. Así que cuando se cayó el proceso en Suecia, insisto que nunca hubo formulación de cargos, pero había un pedido, había una orden de arresto sobre la base de un pedido sobre un pedido de un interrogatorio. Cuando se dio el interrogatorio en la embajada en Londres y no se formularon cargos, ya no quedaba nada, solamente la amenaza de extradición. Entonces, como que dimos la vuelta completa al círculo, volvimos al inicio y creo que eso significó que incluso grandes medios internacionales que lo habían abandonado a Assange, que se habían creído la narrativa sobre la supuesta violencia sexual en Suecia como algo genuino, no para perseguirlo, dieran vuelta atrás y empezaran en medios de comunicación, hay varios medios de comunicación, incluso hegemónicos, el New York Times, el Boston Globe, el Los Angeles Times, el Chicago Tribune y el Washington Post, juntos sacaron una editorial pidiendo su liberación. Y creo que incluso voces más mainstream, hegemónicas del centro político, del tablero a nivel mundial, empezaron a expresar su preocupación de que Assange estaba siendo perseguido, lo cual conllevó finalmente un proceso que afortunadamente conllevó su liberación ya el año pasado, ¿no? Así que sí creo que el rol de Ecuador fue positivo en el que logramos jugar un rol fundamental para salvarle la vida, para protegerlo, pero también la gran traición de Lenín Moreno en el 2017, culminando en el 2019 con la expulsión de Assange de la embajada, digamos, le costó 5 años más en una cárcel de máxima seguridad en el Reino Unido, por lo cual creo que el rol de Ecuador en ese sentido, lastimosamente, tuvo dos caras, ¿no? Una muy positiva para él y otra mucho más negativa. Bueno, ahora quería pasar algunas preguntas sobre Venezuela. Primero, que como canciller se le ha criticado por su posición respecto a Venezuela, sobre todo durante las protestas de 2017, que es cuando estaban en el cargo, ¿no? ¿Por qué no tomó una posición más crítica con Maduro? ¿Y cómo cree que la izquierda democrática debería tratar a Maduro después de las denuncias de fraude electoral del 28 de julio? Y sobre todo me refiero a la izquierda democrática de América Latina. Yo creo que la posición del Ecuador era tratar de aupar un proceso de negociación que ya existía en Venezuela, ¿no? Había un proceso de negociación con varios expresidentes de la región, no voy a entrar en detalles, pero estaban ahí los presidentes Leonel Fernández, Martín Torrijos, Ernesto Samper, en su calidad también de secretario general de la UNASUR, el expresidente también Zapatero de España, Rodríguez Zapatero. Había todo un proceso para tratar de resolver los temas políticos. Lo que vimos es que había también muchos intentos externos también para tratar de socavar, de sabotear este proceso de negociación. Y nosotros siempre estuvimos del lado de una solución política, una solución pactada, una solución negociada, no del lado de la violencia, no del lado de quienes, incluyendo algunos actores internacionales, Luis Almagro desde la OEA y otros, buscaban exacerbar las posiciones, buscaban la, la polarización del espectro político venezolano. Tampoco estuvimos nunca del lado de las sanciones, y esto es importante. Nuestro rol era defender Venezuela de los ataques ilegales en términos de las sanciones impuestas desde los Estados Unidos, comenzando con la declaración de emergencia de Obama, de seguridad nacional de Obama en el 2015, luego las sanciones más de carácter más financiera en el 2017, las sanciones ya después de que estuvimos en el gobierno, las sanciones más petrolera el 2019, etcétera, etcétera. Un régimen de sanciones que hemos denunciado ha sido uno de los factores principales para la grave crisis económica. No es el único factor, pero yo diría que es el factor, hay una correlación directa entre la caída de la exportación el primer rubro de exportación de Venezuela, que es el petróleo, y las sanciones
caer de 1.600.000 barriles diarios. Claro que podemos remontar más atrás cuando Venezuela tenían 3 millones de barriles diarios de exportación, pero hay una correlación directa entre las sanciones petroleras y esta caída de 1.600.000 barriles diarios a 300.000 barriles diarios más o menos, que hace que quiebra básicamente el Estado venezolano y hay también esta correlación con todos los indicadores y obviamente la gran ola migratoria es fruto también del régimen de sanciones. Luego podemos, por supuesto, yo puedo tener mis opiniones sobre una que otra política, pero ya es entrar en temas que son además temas soberanos de Venezuela, pero como actor internacional, yo entiendo que los actores políticos venezolanos tengan como prerrogativa estar en el debate político nacional venezolano, pero como actor internacional que soy y que fuimos, lo más importante era identificar las ilegalidades y las arbitrariedades de esta situación internacional y las ilegalidades y las arbitrariedades de esta situación internacional eran claramente, en su primer lugar, el régimen de sanciones impuesto por los Estados Unidos. Luego yo creo que hay lastimosamente una situación de polarización que ha ido empeorando en Venezuela. Hay muchos factores para esta situación de polarización. Creo que la oposición y los Estados Unidos también han jugado un rol, remontando y volviendo desde el 2002 en adelante con todos los boicots a los procesos electorales. Yo he seguido cerca las elecciones en Venezuela, muchas elecciones que fueron denunciadas como fraudulentas por la comunidad internacional, a mi juicio no lo fueron. Sí creo que las últimas elecciones en Venezuela fueron mucho más problemáticas. De hecho, el think tank para el cual trabajo, el CEPR, hizo un informe bastante crítico y entrando en mucho más detalles. Ahí habría que, les invito a la audiencia ir a este informe para ver cuáles fueron los problemas de las últimas elecciones en Venezuela. Pero bueno, llegamos a una situación de conflicto que se pudo haber obviado, o solucionado, o mediado muchísimo antes, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí habría que identificar a todos los causantes, el reconocimiento de un gobierno paralelo sin precedentes en la historia de la OEA, por ejemplo, otorgándole un asiento al representante del supuesto presidente Juan Guaidó en la OEA. No sucedió eso ni con Pinochet ni con ninguna dictadura militar en América Latina. Si nos vamos al otro lado del espectro político, tampoco con los revolucionarios en La Habana, no hubo un reconocimiento de un gobierno paralelo en Miami. En fin, ha habido mucho tabú roto con la política de Estados Unidos y también de otros actores hacia Venezuela y mucha polarización que han provocado lastimosamente una situación política que no creo que se la vaya a resolver por la fuerza ni por la violencia. Eso ha sido fundamentalmente nuestra Ujú. posición. Bueno, y viendo el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, ¿qué cree que es el objetivo final de Trump? ¿Crees que hay una amenaza real de operaciones armadas dentro de Venezuela para derrocar a Maduro? Yo creo que Trump busca un cambio de régimen en Venezuela y creo que su intuición política, la de él, no necesariamente de la de otros personajes en su administración, la de él es no intervenir militarmente, es solamente buscar que se levante un grupo de oficiales venezolanos dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela, la FANB. Yo creo que creen que con esta amenaza inusitada en la historia de América Latina y en la historia de América del Sur, no hay que olvidar que sería el primer ataque militar directo por parte de Estados Unidos a un país de América del Sur en nuestra historia. Ha habido amenazas, ha habido golpes, ha habido acciones Ujú. encubiertas, ha habido una serie de intervenciones, pero no un ataque militar sobre un país suramericano de esta naturaleza, por lo cual es absolutamente una situación extraordinaria, es una escalada militar muy fuerte, brutal en el Caribe, y yo creo que Trump cree que con esta escalada puede asustar a diferentes actores en Venezuela y forzar un cambio de régimen. Yo creo que eso no va a funcionar. Yo creo que la lealtad de los militares venezolanos al gobierno hoy en día está bastante blindada. Ha habido tantos intentos de cambio de régimen, tantos golpes o pseudo golpes o supuestos golpes de Estado, que sobre todo desde el 2019, sobre todo en el año 2019-2020,
que ya eso, cada golpe fallido fortalece el aparato de seguridad de un país. Cada vez que fracasa un golpe de Estado, se develan los actores, se exponen los actores que estarían potencialmente en rebeldía y fortalece, digamos, el control del gobierno sobre el aparato de seguridad, sobre los militares, obvio. Y hoy en día creo que esto está bastante blindado en Venezuela. Ahora, yo creo que hay otros actores en la administración Trump que sí quisieran poder usar todos estos juguetes que están movilizando ahí en el Caribe. Creo que en primer lugar el líder de esta facción dentro de la administración Trump que quiere realmente una salida militar se llama Marco Rubio, es el secretario de Estado. Él desde la primera administración Trump, siendo en aquel entonces senador, también presionó muchísimo y tenemos muchas evidencias de eso para un cambio de régimen en Venezuela, para un apoyo a actores golpistas, para la presidencia paralela de Juan Guaidó, no sé cómo llamarla, y sabemos además que como descendiente latinoamericano y cubano, él ve el problema venezolano y el problema cubano como íntimamente vinculados. Él cree que el camino a La Habana pasa por Caracas y yo creo que hay un debate muy fuerte dentro de la administración en este momento para ver si simplemente se sigue con las mismas políticas de bombardeo a estas embarcaciones, si es una intimidación sin ir a mayores para tratar de motivar y probablemente a través de acciones encubiertas a algunos actores en Venezuela a alzarse, o si realmente va a haber un ataque probablemente aéreo, ¿no? Y esto es lo que está en juego. La base maga de Trump no creo que esté necesariamente muy a favor de esto, además es un ofrecimiento electoral de Trump no incurrir en nuevas guerras eternas, pero los neoconservadores, tanto en la primera administración de Trump como en la segunda administración de Trump, están muy presentes. Esta base de MAGA más aislacionista, más, digamos, más centrada en los aspectos domésticos, no necesariamente muy a favor de aventuras imperiales, es una cosa, pero otra cosa es el Estado, digamos, es la parte más tradicional del Partido Republicano, es la fuerte presencia de actores del estado de la Florida en la administración Trump y su fuerte influencia sobre la política exterior de los Estados Unidos de América Latina. Creo que es lo que está en juego en este momento. Creo que si lo hacen será un desastre, un desastre. Si las sanciones lograron que entre 7 y 8 millones de venezolanos salgan del país, no puedo imaginar la crisis humanitaria que podría resultar de un ataque militar, incluyendo migratorio, incluyendo para los países de la región, pero también para los Estados Unidos. Así que me parece que es una política absolutamente sin sentido. Bueno, hemos visto varios ataques, creo que casi 20, en el Caribe y el Pacífico contra barcos a los que Trump acusa de llevar drogas hacia Estados Unidos. Parece ser que han afectado a nacionales de no solo Venezuela, sino también Ecuador, Colombia, México y Trinidad. Pero tan apenas hay protestas por parte de los gobiernos de la región. ¿Cree que están siendo demasiado complacientes estos gobiernos? ¿Y qué precedentes crees que se están sentando? Sí, creo que en general mi respuesta sería que América Latina ha sido demasiado complaciente. Hay actores en América Latina que están denunciando estos propósitos belicistas. Hemos visto protestas o, digamos, reacciones en contra de esta escalada militar por parte de México, por parte de Brasil, de forma mucho más fuerte por parte de Colombia. Hemos visto también protestas por parte de CARICOM, que es un actor importante porque, por supuesto, están siendo muy afectadas las naciones del Caribe. Pero también hay países que están apoyando a Trump, incluyendo en el Caribe. Trinidad y Tobago es uno de ellos. Argentina, por supuesto. Ecuador, por supuesto. En fin, esta es una situación en que no hay unidad de la región. Es muy lamentable porque hace apenas algunos años había un consenso
en América Latina, tanto en la derecha como en la izquierda, de hecho, de que América del Sur, en primer lugar, sea zona de paz. Eso fue un pilar importante de la consolidación del proyecto regional de UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas, y luego extendido a la CELAC, a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y había digamos, un consenso de que las soluciones tenían que ser, las soluciones a los problemas, a los conflictos, tenían que ser pacíficas, tenían que ser diplomáticas. Fue este consenso también un pilar bien importante del proceso de paz en la propia Colombia, que fue apoyado por actores en América Latina de varios tintes ideológicos y políticos, ¿no? Eh, Lastimosamente, hoy estamos viendo una derecha en América Latina cada vez más radicalizada, cada vez más trompista, si se quiere, cada vez más alineadas a Trump. Y esto significa que no hay consenso, no hay consenso en América Latina y es muy lamentable que los países de América del Sur estén dispuestos, algunos, a romper con este legado histórico de que nunca ha habido un ataque militar de Estados Unidos a un país suramericano. En primer lugar, me parece muy poco patriótico de ellos, muy poco soberano de ellos, y además, esto es el tema, digamos, más en el ámbito quizás simbólico de la soberanía, que me parece fundamental, ¿no? Si no hay respeto a la soberanía, no hay respeto digamos, a los estados y a sus poblaciones y a su autodeterminación, eso me parece fundamental. Pero aparte de eso, me parece muy grave que estén dispuestos a arriesgar una crisis humanitaria en Venezuela, pero además que lo sabemos, se extendería a la región. Vimos la crisis humanitaria importante que se generó con la gran ola de migrantes durante los últimos años de sanciones y de conflictividad política interna dentro de Venezuela. O sea, un escenario libio para América Latina. Obviamente sería el resultado y afectaría muchísimo a sus países. Así que no solamente es poco ético, es además irresponsable y bastante alarmante de que los países latinoamericanos no estén más unidos en este tema. Además de lo que tú acabas de mencionar, la clara ilegalidad de los bombardeos a las embarcaciones que afectan a ciudadanos latinoamericanos. El rol de cualquier gobierno es obviamente defender la vida de sus ciudadanos. Si estos ciudadanos, y no sabemos si lo han hecho, pero si estos ciudadanos han cometido delitos, entonces tienen que ser llevados ante la justicia. No pueden ser asesinados de forma extrajudicial de esta manera. La pena de muerte no existe en todos estos países que han sido afectados y sin embargo se está en la práctica aplicando una pena de muerte sin debido proceso, sin ningún proceso judicial, ¿no? Entonces, me parece muy grave que países como el mío, por ejemplo, como Ecuador, estén aceptando eso sin parpadear. Me parece gravísimo, de hecho. Brasil y Qatar se han postulado como mediadores entre Trump y Maduro. Desde su experiencia como diplomático, ¿cómo podrían articularse estas iniciativas de negociación para evitar una escalada mayor? ¿Y cómo crees que debería resolverse el conflicto político venezolano? Yo creo que sería muy importante que Brasil, Qatar o cualquier otro estado, cualquier otro grupo de países, incluyendo latinoamericanos, pudieran autoconvocarse y servir de mediadores entre Estados Unidos y Venezuela. No sería la primera vez que esto sucede. Tuvimos en los 80 el grupo Contadora, ¿no? Que fue un grupo latinoamericano que jugó, cuatro países latinoamericanos que jugaron un rol muy importante en tratar de mediar en las crisis centroamericanas, en esta época, los 80 marcado marcada por las guerras civiles en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, y que jugaron un rol muy importante para que fueron uno de los pasos para que pudiéramos llegar finalmente a inicios de los 90 a procesos de paz, en Nicaragua, de nuevo en El Salvador, un poquito más tarde, en los 90 en Guatemala también. No, hay precedentes para eso. Podría ser no solamente Brasil, sino Brasil y otros, y incluso actores que son mucho más críticos de Venezuela. Brasil ha sido bastante crítico de Venezuela, de hecho, de las elecciones, de las últimas elecciones venezolanas, pero podríamos tener incluso actores aún más antagónicos que Brasil, pero que creen en una solución pacífica si el tema es verdaderamente el narcotráfico, lo cual
es sospechoso porque sabemos que Venezuela sin duda pasa cocaína por ahí y sin duda hay tráfico de cocaína, pero en términos estadísticos no es el lugar desde donde sale la mayoría de la cocaína hacia Estados Unidos ni hacia Europa. Más bien hay otros actores que ahí son muy cercanos a los Estados Unidos, más al sur, más del lado Pacífico, que tienen gobiernos cercanos a Estados Unidos, desde donde está saliendo, pero muchísima más droga que Venezuela. Pero bueno, si el problema es un tema de narcotráfico y se necesitan garantías, hay mecanismos que se podrían adoptar, que son mecanismos internacionales que podrían dar mayores garantías de que se está controlando el tráfico de drogas y con los cuales estoy casi seguro que se podría llegar a un acuerdo incluso con Venezuela. Entonces, bueno, se podría explorar por lo menos este camino para ver si se puede llegar a un acuerdo, que creo que sí se podría llegar. Entonces, por supuesto, la vía diplomática no se ha explorado y se la debería explorar. Insisto, creo que no es el verdadero propósito de la administración Trump. El propósito de la administración Trump era inicialmente dar un golpe de efecto doméstico. Mire, electorado estadounidense, estoy tomando cartas en el asunto, estoy luchando contra el crimen, estoy siendo intransigente, estoy matando a los hombres malos, como los llama él, y ahora se ha mutado esto en una suerte de intimidación para un cambio de régimen, impulsada sobre todo de forma oportunista por Marco Rubio, eh, pero, pero por supuesto, si queremos desescalar de ahí, hay varios mecanismos para desescalar que Trump podría presentar ante su electorado y ante el mundo como un deal, ¿no? Como un great deal, ¿no? Eso lo podría hacer él, y estoy seguro que encontraría en Venezuela un actor que probablemente quiera negociar ciertos aspectos, porque no es en el interés de Venezuela, por supuesto, tener un conflicto armado con Estados Unidos, ni mucho menos, ¿no? Bueno, volviendo a Ecuador, a mí me cuesta mucho entender el proceso que lideró Lenín Moreno. Es decir, pasa de ser el vicepresidente de Rafael Correa, su sucesor natural, a ser su peor enemigo. ¿Cómo pasó? No, eso es la pregunta del millón. Yo no estoy en la cabeza de Moreno. Fue una traición shakespeariana, ¿no? Realmente digna de una obra de Shakespeare, y una traición radical y brutal. No es solamente una traición en cuanto a cambiar la política del gobierno, la política pública en todos los ámbitos, en el ámbito social, económico, traer al Fondo Monetario Internacional, las privatizaciones, la austeridad, cambiar totalmente el modelo de desarrollo del Ecuador. Lo mismo en la política exterior, traer de nuevo a una presencia de fuerzas de seguridad de los Estados Unidos del Ecuador, expulsar a Assange, ya hemos hablado de eso, salir de la UNASUR, no solamente ser un país que sale de la UNASUR, sino el país sede de la UNASUR, que tenía muchísimos beneficios como sede de la UNASUR, saliendo de la UNASUR, una cosa increíble. Quito ya era el Bruselas de alguna manera, ¿no? Para usar el símil con la Unión Europea, de la UNASUR, y se pega el disparo al pie, haciéndose daño a sí mismo, para afectar, qué sé yo, la reputación de Correa, para, no sé, para marcar una ruptura con su legado geopolítico, en fin. Pero no es solamente eso, no es solamente las políticas, sino además la persecución a sus antiguos colegas de gobierno, de gabinete, encarcelando a varias personas, haciendo una reforma, básicamente un referéndum, en el momento en que todavía gozaba Moreno de popularidad, a inicios de su gobierno. Meses después lo habría perdido, pero en ese momento ganó el referéndum para él poder tener el control sobre el sistema judicial, cambiar los jueces, poner jueces anticorreístas y desatar el sistema judicial en contra del correísmo, con procesos absolutamente viciados, y con toda una generación de políticos que salen del Ecuador al exilio, ¿no? En este momento muchos de los cuales están en México y en otros países, y por supuesto el propio expresidente Correa en Bélgica, alguien que fue acusado de unas cosas de influjo psíquico, ¿no? Sobre otros para cometer delitos, y cuya apelación fue tratada en 17 días para que no pueda ser candidato. Tuvimos un expresidente ecuatoriano con acusaciones
diferentes, pero del mismo tipo jurídico, si se quiere, mucho más graves, de hecho, acusaciones con mucho más graves, cuyo proceso de apelación se resolvió en 4 años, pero Correa 17 días y en plena pandemia, ¿no? Claramente juicios politizados, liderados desde la presidencia. No, se volvió el Moreno se volvió el gran perseguidor. Lastimosamente, sus dos herederos, Guillermo Lasso, que no pudo terminar su periodo de gobierno, renunció por graves acusaciones de corrupción, y ahora el actual presidente Daniel Noboa han seguido en esta misma trayectoria, que es tratar de acabar con el fenómeno político del correísmo, a como dé lugar, con unas políticas autoritarias y represivas terribles. Eh, y no tratar de generar condiciones democráticas y hacer una suerte de pases, si quieres, con la oposición política, ¿no? La estrategia de Moreno ha seguido en el tiempo y seguimos en el Ecuador con una cancha inclinada en cada proceso electoral, con actores que están en el exilio, ahora mismo tenemos un referéndum el día domingo y el mayor partido político del país, que se llama RC, Revolución Ciudadana, que es el partido del presidente Correa, ha sido prohibido de hacer. Hay 4 preguntas y de forma absurda, además, se le ha prohibido al partido hacer campaña sobre 2 preguntas. De las 4 preguntas puede hacer campaña por el no, como es un referéndum, en 2 preguntas, pero no puede hacer campaña en otras 2 preguntas. Una suerte de surrealismo del lofer burocrático, el micro lofer burocrático, pero que al final, sumando todas estas formas de persecución, de micro persecuciones, si se quiere, pues llegas a una macro persecución, ¿no? Con una cancha inclinada que no es para nada democrática. Hasta ahora, el Partido de la Revolución Ciudadana ha logrado, primero fue prohibido, luego se volvió a constituir y hoy sigue siendo un mayor partido político en el país. Ganó las elecciones, fue la mayor fuerza parlamentaria, ahora es la segunda mayor fuerza parlamentaria porque ha habido varios diputados, asambleístas que desistieron, que salieron del partido, que fueron, no sabemos, intimidados, chantajeados, que saben, en fin, algunos salieron de las filas. Entonces, está casi empatado con el Partido Novoa, pero el número 2. Claro, el partido Novoa es un partido de las últimas elecciones, que probablemente no exista cuando Novoa no esté en el poder. El partido de Rafael Correa es un partido mucho más orgánico, que existe en todas las provincias a nivel territorial, y es el partido que tiene la mayor cantidad de gobernaciones, la llamamos prefecturas en el Ecuador, pero para usar el lenguaje de la mayoría de los países de América Latina, estamos hablando de los que gobiernan las provincias, y la mayor cantidad de alcaldías, incluyendo la alcaldía de Quito, que está en manos de la Revolución Ciudadana, la alcaldía de Guayaquil, las 2 ciudades más importantes del país. Entonces es un partido vibrante que existe, pero que no logra ganar en la segunda vuelta presidencial. Ya vamos varias elecciones en donde no logra ganar en la segunda vuelta. Porque hay esta cancha inclinada, porque los medios de comunicación hacen campaña continua en contra de la izquierda de Correa, porque hay reglas de juego que impiden hacer campaña en igualdad de condiciones, persecución, los cuadros en el exilio, todas estas cosas, ¿no? Pero todo eso, para volver a tu pregunta, nace con eh, la tradición de Lenín Moreno, sin duda alguna. Bueno, teniendo en cuenta todo este tema de la lucha contra el narcotráfico, o supuesta lucha contra el narcotráfico de Estados Unidos en la región, entonces he hecho acusaciones a la empresa de la familia de Daniel Noboa de participar en el tráfico de drogas también, ¿no? ¿Qué pruebas existen para una acusación tan grave y qué relación hay entre este tema y la crisis de seguridad que hay hoy en día en Ecuador? Primero, empezando por la segunda parte de tu pregunta. La crisis de seguridad es brutal. Es el mayor declive en materia de seguridad, la mayor erosión en materia de seguridad de un país de América Latina en tiempo de paz, de lo que se conozca, ¿no? Ciertamente en tiempos contemporáneos. Hemos pasado, cuando terminó el gobierno de Correa, de 5,8 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2017, 5,8, menos de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes, uno de los países más seguros de la región en el año 2017. A 8 años después, ya en diciembre, vamos a terminar con 50 homicidios con cada 100.000, por cada 100.000 habitantes.
¿no? Si la trayectoria estadística sigue, vamos a llegar a 50, casi 10 veces más, 9 meses más. Es el país de América Latina, el país más inseguro de América Latina, y si no fuera por algunos países de muy baja población en el Caribe, ¿no? Algunas de las islas del Caribe que tienen menos de 200.000 habitantes, menos de 100.000 habitantes, y eso te cambia la estadística, porque si tienes un asesinato, pues Mm. te dispara la tasa de homicidios. Si no fuera por estas islas pequeñas, Ecuador sería el país del mundo con la mayor en paz, no en tiempo de guerra, con la mayor tasa de homicidios del mundo, del planeta. Entonces es increíble que hayamos pasado de ser uno de los países más seguros de América Latina a uno de los más peligrosos del mundo en tan poco tiempo. Esa es la grave, grave situación que enfrenta el Ecuador. Ahora, obviamente esto tiene mucho que ver con el narcotráfico, con bandas peleándose entre sí por el control básicamente de los puertos en el Pacífico y recurriendo a todos estos barcos que salen de los puertos del Océano Pacífico, llevando productos a diferentes países del mundo y ahí se mete la cocaína. Ahora, siendo Noboa y la familia de Noboa los mayores bananeros del país y siendo Ecuador el país, el mayor productor de banano del país, se ha encontrado muchísima droga en cajas de banano de los negocios de Novoa. Y hay eso no es subjetivo, eso no es mi opinión, eso ha salido en los medios, eso ha sido denunciado, el propio Novoa no lo ha negado, se ha encontrado en reiteradas ocasiones cocaína en las cajas de banano de estas empresas, una empresa en particular que se llama Novoa Trading. Ahora, durante algún tiempo, Novoa negó que él fuera dueño de Novoa Trading, sino que dijo que era la compañía de un primo del papá. Eh, Hoy sabemos que Novoa mintió porque los Pandora Papers, que son uno de estos serie de lanzadores de alerta, de fugas de información, que salieron primero los Panama Papers, luego los Paradise Papers, ahora los Pandora Papers, sobre empresas offshore en Panamá. Y en los Pandora Papers sale que Novoa es dueño de una empresa offshore que es dueña a su vez del 51% de las acciones de Novoa Trading. Es decir, el socio mayoritario de Novoa Trading es el presidente Novoa a través de una offshore que es de su entera propiedad en Panamá. Entonces, eso salió. Novoa ha tratado de obviar el tema, no ha comentado sobre esto, porque además el derecho ecuatoriano impide que funcionarios públicos, incluyendo funcionarios públicos de elección popular, puedan tener empresas, bienes, capitales, haberes, en fin, en paraísos fiscales. Y Panamá, hasta el mes pasado o hasta hace 2 meses, porque lo sacó Novoa de la lista, estaba en la lista de los paraísos fiscales reconocidos por la autoridad fiscal del Ecuador. Entonces, su elección bajo esta norma como presidente de la República es ilegal. Cuando Novoa era candidato, tenía no solamente esa, sino mucha más offshore. Esta empresa se llama Lanfranco Holding, eh, tenía muchas más offshore en el mundo. Entonces, por eso Novoa no lo comenta. Pero es sospechoso de que Novoa haya incluso negado la propiedad de la empresa en la que se encuentra eh, reiteradamente cocaína. En estas cajas de bananos se ha Sí. encontrado reiteradamente cocaína, tanto del lado ecuatoriano como del lado del destino. Ha habido varias pesquisas, varias operaciones policial para encontrar, que han encontrado droga en cajas de banano. Me parece que la última con cajas de Novoa tendría que revisar, pero fue en Turquía y ha habido en cajas de banano en Rotterdam, en Londres, en España, en fin, es algo recurrente. Eso es, y aparte de eso hay un escándalo aún mayor, pero la persona que ha sido reiteradamente detenida, que es la que ejerce el control antinarcótico en la empresa de Novoa, ha sido liberada después de ser reiteradamente detenida por un abogado, su abogado, que es un miembro del gabinete
de Daniel Noboa. Entonces, ahí la red, digamos, es, ah, por decirlo menos, se requiere una investigación a fondo, ojalá una investigación periodística. No hay ese periodismo de investigación en el Ecuador en este momento, están todos subsumidos al poder, creo que tienen miedo. El gobierno Noboa ha sido un gobierno muy autoritario y yo creo que algunos periodistas simplemente creen en esa mano dura porque es en contra de la izquierda, en contra del correísmo, en contra del movimiento indígena, etcétera, etcétera. Otros de pronto tienen mayor ética y quisieran hacerlo, pero hasta ahora no han tenido el coraje, el valor, la fuerza, los medios para poder hacer esta investigación. Y las investigaciones que existen, lastimosamente, son investigaciones por ahora exclusivamente internacionales, incluyendo, insisto, esta de los Pandora Papers. Quería hablar del tema de la dolarización, porque la economía venezolana hoy en día está en gran parte dolarizada de facto, ¿no? Podríamos decirlo así. Ecuador es un país dolarizado oficialmente. ¿Cree que este proceso monetario puede ayudar a estabilizar la economía de Venezuela y alargar el crecimiento y el desarrollo? No, no, no voy a opinar sobre si Venezuela debería o no dolarizarse. Ahí varias ventajas y desventajas de un proceso de dolarización. Yo prefiero no opinar sobre esto. Yo sé que de facto en este momento hay un proceso fuerte de dolarización que está aconteciendo en Venezuela. Ciertamente te mata la inflación y la devaluación, ¿no? Sin duda alguna. Hay otros efectos también de un proceso dolarizador y hay diferentes tipos de dolarización. Hay procesos que son más afines a la convertibilidad, hay dolarizaciones temporales, definitivas, en fin. No quisiera opinar sobre esto. Esto es decisión del pueblo venezolano y además no soy economista y no creo que no me compete a mí. Bueno, finalmente vamos a hablar del tema del Grupo de la Haya. Usted es Ujú. asesor diplomático para esta organización. Una buena parte de nuestro público muy probablemente no sabe lo que es lo que hace este grupo, ¿no? ¿Qué es lo que hace en breves palabras y cuál es su papel ahí? El Grupo de la Haya es un grupo de estados dedicados a la defensa del derecho internacional en Gaza y en Palestina. Se creó en enero de este año. 9 estados se juntaron para pedir que se respete el derecho internacional. Derecho internacional existe, no hay falta de claridad legal, jurídica, sobre la situación en Gaza y en Palestina. Tenemos resoluciones de las Naciones Unidas, tenemos opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia, pero en la práctica este derecho internacional no se cumple, no se aplica. Los países están violando sus propios compromisos que ellos mismos han adquirido, sus obligaciones legales ante el derecho internacional. Entonces, un grupo de países, un poco inspirándose de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, decidieron, en vez de actuar de forma aislada y declarar políticas para cumplir con el derecho internacional de forma aislada o unilateral, ha habido varios países que han declarado cosas positivas para cumplir con sus obligaciones legales. Bueno, decidieron juntarse en un bloque diplomático que se llama el Grupo de la Haya para poder articularse y tener mayor eficiencia, mayor efectividad. Por supuesto, sabemos que la acción colectiva de los estados maximiza la efectividad, ¿no? Se hace más visible, se puede coordinar políticas, se puede aprender los unos de los otros. Y además protege los estados de los posibles castigos, de las retaliaciones. Hemos visto una administración Trump muy agresiva en cuanto a imponer sanciones, incluso sobre relatores especiales de Naciones Unidas, ahora también sobre jueces de la Corte Penal Internacional. Es decir, es una administración muy agresiva en ese sentido y es solamente a través de la acción colectiva que se puede defender a estos estados. Entonces, uniéndose en un grupo se protege al colectivo, ¿no? Es que no se puede atacarlos individualmente, sino que hay un grupo, una coalición de estados que se llama el Grupo de la Haya. Desde sus inicios, sus albares con estos 9 países en enero pasado, en pocos meses se ha ido consolidando. Primero se anunciaron 3 medidas, es muy importante decirlo, el Grupo de la Haya no hace llamados a, no conmina a, no exhorta, no. El Grupo de la Haya hace, decide tomar medidas concretas. ¿Cuáles son estas medidas? Se inició con 3 medidas: cumplimiento de las órdenes de arresto decretadas por la CPI,
básicamente embargo sobre la venta de armas y no permitir que los buques que transportan armas para Israel, que va a ser usado, armas que van a ser usadas en el genocidio, puedan acostar en sus puertos, ¿no? Que no haya coste de buques en sus puertos. Estas fueron las tres medidas iniciales. Luego, más tarde, en la conferencia de Bogotá, que fue muy importante, y a la que acudieron ya no nueve países, sino 31 estados, pasamos de 9 a 31 estados, se extendió a 6 medidas, ya mucho más precisas además, también teniendo que ver con el embargo sobre venta de armas, el tema de los puertos, el tema de las banderas, para que los países no tengan buques que estén usando sus banderas, transportando material bélico a Israel, el tema de la inversión pública, que no haya compras públicas ni inversión pública en empresas y en territorios que tengan que ver con el genocidio, en fin, y también lo que llamamos medidas de accountability, ¿no? Que crímenes de guerra, que criminales también de guerra sean sancionados y que haya mecanismos de jurisdicción universal activados en cada uno de los estados que se suman a estas medidas. Acabamos de tener en septiembre, al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas, también una reunión muy importante del Grupo de la Haya, ya con 35 países, y es importante señalarlo, no solamente países del sur global ya, sino también varios países europeos presentes, no necesariamente miembros del grupo, pero participando de las reuniones del grupo, países como España, Irlanda, Noruega, ahora también Eslovenia, importantemente, y ahora también Islandia, Malta, etcétera. Entonces, estamos hablando de países de 4 continentes del mundo, América Latina, por supuesto, Europa, África y Asia, que inició un poco una conversación entre 3 estados, Sudáfrica, por supuesto, Malasia y Colombia, y que ha ido un poco en efecto bola de nieve creciendo para que se cumpla el derecho internacional. ¿Y cómo se hace cumplir el derecho? ¿Cómo se hace cumplir el derecho internacional? No a través de exhortos, sino a través de medidas concretas, de acciones, porque todos los estados ya han votado, o muchos de ellos han apoyado, han votado resoluciones que ordenan medidas concretas. Y son estas medidas concretas que el Grupo de la Haya busca, en definitiva, aterrizar en la práctica, que se cumplan con estas medidas, que haya aplicación del derecho internacional. Porque si no, el multilateralismo en las Naciones Unidas no sirven para nada, ¿no? Y entonces terminaría diciendo que el Grupo de la Haya juega ese doble propósito. Por un lado, la defensa de los derechos humanos de los palestinos frente a los crímenes que han sido cometidos en estos 2 últimos años por Israel, pero también, yo diría, de forma más indirecta, estamos hablando de una defensa del derecho internacional per se, del multilateralismo per se, ahora que el multilateralismo se ve muy atacado bueno, por el excepcionalismo, por el unilateralismo, por acciones, por bravuconadas, diría yo, de ciertos actores que tratan de socavar el contrato social mundial que algunos seguimos buscando construir. Bueno, muchísimas gracias por ofrecernos la entrevista.